Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, los diferentes puntos de vista. Don Danilo Toro. Buen día, don Hugo. Buen día. Hoy iniciamos una semana prometedora, esperanzadora, no sin falta de preocupaciones, pero yo me siento optimista pese a todas esas señales de ruido. Me alegro que se sienta optimista. Está usted frente a otro toro. Así es, así es. Ernesto Pérez Valladares. Colega, ya, viejos conocidos. Ernesto Pérez Valladares, es expresidente de la República, nos acompaña. Bienvenido, gracias, señor presidente. Siempre estar con todos ustedes. Muchas gracias. Presidente, ¿qué lectura tiene usted del país en este momento, a prácticamente 3 meses de la administración Mulino? Bueno, mira, yo creo que la mayoría de las decisiones que ha tomado el gobierno han sido acertadas. A mí me parece que las posturas públicas hechas por el presidente Mulino también son acertadas. Yo coincido con muchísimas de ellas. Evidentemente tengo diferencias en otras cosas, como por ejemplo el equipo de gobierno. A mí algunas personas me parecen muy buenas, otras me parece que están ahí por amistades con otras personas, pero en su conjunto me parece que la administración ha empezado con buen pie, ha empezado a decir claramente cuáles son los problemas que va a atacar primero. Creo que está haciendo lo correcto en el sentido de llamar a todos los que tengan algo que opinar sobre el tema fundamental que estamos ahora mismo, que es la Caja del Seguro Social, escuchando a todos. Y al final del día hay que entender que independientemente del método de escucha, que yo creo que es el adecuado, el presidente de la República no puede ahora caer en lo que caímos anteriormente, que era aquella, como una mesa de esta, ¿no?, de televisión, de hacer explicaciones políticas. No. Vamos a ver los temas. Usted trae una propuesta, explíquemela, susténtela matemáticamente y vamos a analizarla. Yo creo que eso es lo correcto y me parece que lo que está haciendo bien. Sin embargo, presidente, el tema de la dinámica en la Caja de Seguro Social plantea un reto a futuro. Los grupos que precisamente querían una dinámica de diálogo, transmisiones de radio y televisión, etcétera, son los mismos que se opusieron a inicio de este siglo a las reformas en la administración de don Martín Torrijos y que han sido también en los últimos años protagonistas de protestas, pero protestas en serio que han paralizado el país. ¿Cómo manejar este tema? ¿Cómo lograr un entendimiento? ¿Qué pondría usted sobre el tapete para que no lleguemos a estadios como esos? Vamos a ver, para lograr un entendimiento tú tienes que tener la posibilidad de entenderte con la otra persona. Pero si la otra persona dice, es lo mío o es nada, no hay forma de entenderse. Y eso es casualmente lo que estos grupos han venido haciendo. Yo creo que una gran parte de la situación actual del seguro se debe a su posición intransigente de no entrar en un diálogo de verdad para solucionar el problema del déficit del IBM. Aparte de eso, para no tocar el otro punto, porque muchos de estos grupos son los causantes de la mala atención y del mal servicio que reciben los asegurados en el tema salud. Así que, bueno, si hay que hacer, hombre, evidentemente todos quisiéramos evitar un enfrentamiento, pero yo estoy seguro que estos grupos van caminando hacia ese enfrentamiento, porque es la forma que ellos se han acostumbrado a vivir del problema y no de la solución. Presidente, ¿es inevitable que en el tema seguro social tengamos que tocar las paramétricas? ¿Qué óptica no, tiene no usted sobre esto? Tema? Habrían habido otras alternativas, como por ejemplo hay países nórdicos que dedican todas las ganancias que tienen en la explotación de gas y petróleo a subsidiar el IBM, a subsidiar los programas de invalidez, vejez y muerte. Aquí lo hubiéramos podido hacer con los recursos que da la mina, por ejemplo, que dio la mina. Pero bueno, ese es un tema que parece ser que está cerrado o está alejado o está por allá, que no se toca. El problema es que tú tienes un déficit que tienes que de alguna manera subsanar. Y lo subsanas o tirándole más dinero, y ese dinero es un dinero no de los asegurados, sino de todos los asegurados y no asegurados. Recordar que son los asegurados, dicen ellos, los dueños del seguro social. Los no asegurados, en consecuencia, no tienen por qué poner sus recursos para salvar lo que no es de ellos.
Entonces, un impuesto adicional, para mí eso no es una solución justa. De manera que sí, yo creo que hay formas de ser más eficiente. Mira, Hugo, una de las propuestas de esta gente es que todos los malapagas de la empresa privada que le deben al Seguro Social le paguen. Todos los estudios indican que se deben alrededor de 300 millones de dólares. Eso es una gota de agua en un pozo seco. O sea, eso no hace ninguna diferencia ahora mismo para el tema del IBM, del déficit del IBM. ¿Qué es lo que se robaron? ¿Quién se robó? Y díganlo para poderlo investigar. Pero esas son posturas demagógicas que lo que hacen es evadir el tema. El tema fundamental es que la estructura no sirve. Don Danilo. Señor presidente, este es un tema que ha generado pasiones y tensiones, sobre todo tensiones en distintos tipos de países. Unas meramente políticas, otras sociales, terriblemente sociales, en países como Francia, Nicaragua, centenares de muertos, Estados Unidos, 2 gobiernos viendo el problema de la reforma del sistema total de salud. Si yo tuviera que utilizar algo de su propia experiencia, porque todos los presidentes de Panamá han tenido que enfrentar situaciones críticas. Usted tuvo, yo recuerdo perfectamente algunas que usted tuvo que enfrentar. Recogiendo de las situaciones de tensión social o de preocupación de un sector popular, porque aquí hay un sector que se hace llamar sector popular. ¿Qué recogería usted de esos momentos difíciles que fuese útil para el abordaje de las tensiones que obviamente produce el tema de seguridad social? Yo creo que el camino por donde se está transitando es el correcto. El primero, invitar a todos los que quieren dialogar, los que quieren proponer, que se sienten, que dialoguen y que propongan. Luego yo creo que debe venir una etapa de explicación pública. Esta es la propuesta del grupo tal, esta es la propuesta del grupo cual, esta es viable, esto no es viable, por estas razones. Y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo grande por explicarle a la ciudadanía por qué una oferta o una propuesta es válida y la otra no. Y si no es válida aquella, ¿qué vamos a hacer con la que nosotros consideramos válida para acercarla lo más posible a la que no es válida? ¿Me explico? Es decir, si no queremos tocar la edad de jubilación, si no queremos tocar el tema de, qué sé yo, de los años de, lo que tú quieras, de las paramétricas estas famosas, tú tienes que buscar opciones. ¿Qué opción se te ocurre? Bueno, vamos a ver si podemos profundizar en el tema de las jubilaciones individuales. Vamos a ver si ese esquema que se ha venido funcionando desde el gobierno del presidente Torrijos, podemos profundizarlo más. Que mira, lo que pasa es que la gente de menos recursos gana muy poco para su jubilación al final de los años de cuota o de los años de ahorro. Sí, eso es cierto. Y quizás es obligación entonces del Estado asegurarse que ese grupo de personas tengan una jubilación adecuada, subsidiando en aquel momento, en el tiempo y en el monto. Pero eso es muy diferente a un hueco negro que tenemos en el Seguro Social, que tú entre más dinero le abres, le echas, más se abre. O sea, el déficit no se cierra, porque la estructura no da para cerrar. Entonces, yo creo que hay alternativas, Danilo, que se pueden perfectamente bien dialogar, sin tener que entrar a tocar los temas álgidos, como tú dices, las paramétricas famosas estas. Presidente, en esa línea de escucharnos primero para discutir después, les adelanto a los televidentes que hoy tendremos la propuesta que presentó CONATO, por ejemplo, conocerla, e igualmente la que presentó CONEP. Y así vamos a abrir un espacio para que las diferentes propuestas sean escuchadas, para que después entremos a discutir, porque en este tema no podemos poner la carreta delante de los bueyes, presidente, comenzar a discutir cosas sin haber, hombre, dado unos minutos, cada uno, darnos unos minutos para saber qué es lo que pensamos, ¿no le parece? Y me parece que además tiene que establecer ciertos criterios básicos. A ver, ¿hay o no hay un déficit de IBM? Eso para mí es fundamental. Si todos aceptamos que hay un déficit de IBM, entonces el próximo punto es, ok, ¿cuáles son las opciones para solucionar ese déficit? Lo que pasa es que muchos de estos grupos dicen, no, es que no hay déficit. Exacto. Pero si el déficit está ahí, o sea, si no hacemos algo el año entrante, las pensionadas y los jubilados no podrán cobrar la totalidad de sus pensiones de jubilación. O sea, no todos parten de la misma percepción de realidad. No, entonces lo primero que tú tienes que poner es que la realidad sea igual para todos. Ahora, es que todos tenemos una lectura distinta de la realidad. Ahí está el informe de la OIT que nos lo dice. Sin embargo, veo que diferentes grupos tienen lecturas distintas de un mismo informe. Y es prácticamente increíble porque
1 es 1, 2 es 2, 3 es 3. O sea, las matemáticas son ciencias exactas, Así, presidente. así es, la aritmética es una ciencia exacta y no importa lo que tú quisieras que fuera, lo que deje es la realidad. Ahora bien, yo tengo una preocupación con una variable y se lo planteo así a quemarropa. ¿Cree usted que maniobrar con un calendario de tiempo tan cerrado, tan determinado, dé espacio para llegar a acuerdos? Lo que pasa es que tú en este espacio de tiempo tienes que sumarle los espacios de tiempos anteriores. Porque este no es un tema que surge hoy. Este es un tema que se viene discutiendo los últimos 20 años, Danilo. Y si tú no pones un periodo perentorio, primero te vas a encontrar con un déficit que tienes que enfrentar el año entrante. Y segundo, como decían los colombianos, esto es pura mamadera de gallo. Presidente, y no solamente eso, es que este tema tiene impacto, por ejemplo, en el tema de calificación de riesgo, que es otra de las preocupaciones del país. Claro. Así que tiene un impacto en el tema económico, en el chenchen, como decía el presidente. Y en todo lo demás, Hugo, porque el tema del seguro social, solucionado ese tema, el presidente tiene que enfrentar temas también tan serios como ese, la falta de agua. O sea, ¿qué vamos a hacer con ese IDAN? No hay agua potable en un país donde abunda el agua. O sea, ¿cómo tú vas a enfrentar un déficit que tiene 30 años? Yo creo que desde que yo salí de la presidencia está eso pendiente. Porque me dijeron los dos candidatos aquel entonces, no te metas en eso que ya estamos en el periodo electoral, nosotros lo arreglamos. 30 años, todavía no se ha arreglado. Ahora, Entonces, presidente, dejemos los temas de la Caja de Seguro Social ahí y esas deudas sociales para hablar un poquito de política. Comienzo con su partido, el PRD. La próxima semana, mañana lunes, comienzan a correr los días para que el CEN presente su renuncia y viene la renovación. ¿Qué expectativas tiene usted? Y si usted ve el PRD en el próximo torneo siendo protagonista, de vuelta al poder. No tengo la bolita mágica para averiguarlo, Hugo, pero eso depende de lo que hagamos ahora. Yo siempre he dicho que en circunstancias como lo que tuvimos que vivir en ese partido, que no se dieron solamente a partir de la elección, esa es la consecuencia del arrastre anterior, que yo siempre lo dije desde el primer momento, es un error que los diputados asalten y se queden con la dirigencia del partido. Eso fue exactamente lo que pasó. Ayudados por el gobierno de turno, financiados por ellos, tú sabes todo el cuento, ¿no? Bueno, porque le tenían miedo al toro, mejor poner a otro, está bien. Estamos pagando lo que hicimos. Ahora bien, resulta ser que como en todos estos casos, la culpa es huérfana de padre y madre. Si la culpa es huérfana de padre y madre, entonces todos somos los culpables. No puedes adjudicarle la culpabilidad exclusivamente a fulano o al mengano o al Comité Ejecutivo Nacional. No. Todos. Porque al final del día, Hugo, yo veía las manifestaciones donde iba el candidato del PRD lleno de gente. Y esa gente votó en contra de nosotros. ¿Y eso qué significaba para usted? Significa, ¿Cómo lo interpreta usd eso? Eso significa dos cosas. Primero, que era una montonera y no era gente de partido. Y segundo, que traicionaron al partido. ¿Por qué lo traicionaron? Porque es que yo creo que con fulano o con sutana tengo más chance de seguir adelante en mis negocios o tengo más chance de conseguir un puesto público. Es que el concepto de que el partido es la institución para lograr postulaciones públicas es el concepto equivocado. Por eso yo cerré las inscripciones al principio de mi gobierno, ¿te acordarás tú, Danilo? Porque me di cuenta que todo el mundo llegaba con un carnet recién inscrito en el PRD a pedir un puesto público. Yo la cerré, porque además es innecesario, además no solamente innecesario, es dañino tener un partido de 700.000 personas sin ninguna formación. Eso es una montonera. Eso no es un partido, eso no es un partido serio. Y pagamos exactamente esa equivocación. Ahora, usted habla de las equivocaciones del partido al interno, pero hay quienes dentro del partido señalan con el dedo acusador hacia afuera. Un factor que algunos han dicho fue Martín Torrijos. Y yo no quiero entrar si tiene culpa o no, yo quiero plantearle a futuro. Martín habló esta semana y dijo, voy a crear una plataforma, todavía no he decidido cuál, mirando el futuro político. ¿Va por la dirección correcta? ¿Cómo ve usted el futuro político de Martín Torrijos? Ese es el problema de él. Yo no me meto en su futuro político y ni hablo mal de ningún expresidente porque al final del cuento no son expresidentes por su gusto, sino por el pueblo panameño. Así que yo respeto eso. Pero sí creo que cuando tú tienes un problema en tu casa, tú tratas de solucionar el problema dentro de tu casa. Parece que él se va a construir su propia casa, ¿no? Es que no es construir su propia casa, es mudarte de casa. Y mudarte de casa con los adversarios y enemigos históricos nuestros. O sea, eso a mí me parece incongruente si tú eres leal a tus principios, si eres leal a quien te dio el apoyo para que llegaras a la presidencia de la República. Ahora, pero aquí hay algo que me llama la atención, señor presidente. Usted
fue el protagonista, yo diría, más notorio de este país, que puso sobre el tablero, sobre la mesa, algo que yo creo que le costó al PRD. Usted fue el primero en utilizar un lenguaje de concertación y de acuerdo nacional. ¿Cómo no? Antes que usted, yo no lo había acusado. De hecho, antes que usted, la cosa en Panamá, desde el punto de vista político, estaba terriblemente dividida e irreconciliablemente dividida. Usted fue el que trajo una especie de condiciones de aveniencia y de convivencia política. Sí, Danilo, ¿pero por qué? Porque señalamos un objetivo. Y tú, si estás de acuerdo con ese objetivo, yo no te pedía tu cédula de inscripción en el PRD. Si tú crees que ese es el objetivo del país donde debemos caminar, y yo pienso que tú eres el más capacitado para ayudarme a llegar, yo te pido que me ayudes. Y yo creo que eso debe ser el tema de los gobiernos en función. Tratar de rodearse de la gente más capacitada para lograr su objetivo país en el quinquenio que le toca. No tratar de sumarlos a una organización política. No, yo creo que no. Yo creo que nosotros, el PRD, en mi tiempo, con 100 y pico mil de personas, 120.000 o 130.000, era mucho más fuerte y mucho más beligerante que con 700.000 personas que tuvimos. De hecho, yo trabajé con usted no siendo miembro del partido. Por supuesto que no. Hablemos un poco de factores de poder en este momento, porque este gobierno que usted analizó al principio, un poco la hoja de ruta que lleva el presidente Mulino, se enfrenta con un fenómeno, y es que hay un asilado, expresidente, aunque usted dice que no habla mal de los expresidentes, que es un factor de poder y que ejerce política y acciones políticas y casi de gobierno desde una embajada. ¿Usted cómo analiza este fenómeno y qué cree usted que va a significar en el hacer político de la administración Mulino? Lo primero que yo tengo que decir es que yo trato de entender a la gente poniéndome en su situación. Ajá. El expresidente Ricardo Martinelli se metió en la embajada nicaragüense, que es una facilidad verdaderamente pequeña, sin mayores comodidades. No es que tenga nada en contra de eso, pero digo, el presidente Martinelli tenía otro tipo de facilidades. Se metió en febrero, creo que la fecha fue 8 de febrero. O sea que lleva ya una cantidad de meses en una especie de prisión, porque la prisión es no tener libertad, Sí. sin siquiera cumplir un día de su condena. Entonces yo me quedo pensando, no hubiera sido mejor, por ejemplo, que siendo él un expresidente, teniendo un trato considerado por su edad y por todo lo demás, lo hubieran podido remitir a donde ya estuvo una vez, que es allá en, ¿cómo se llama? El Renacer. En el Renacer, en Gamboa, ¿no? Sí. Con mejores facilidades y a lo mejor ya estuviera cumpliendo parte de su condena, que en algún momento le permitiría al presidente Mulino decir, bueno, mira, la ley ahora me permite hacer una rebaja de pena y salir del tema. El problema es que el presidente Mulino ha dicho, yo no hago nada al margen de la ley para ayudar a nadie, aunque fuera mi amigo. Y yo creo que el presidente Martinelli no ha aceptado esa realidad. Él sigue esperanzado en que de alguna manera se haga un juicio nuevo, que se invalide lo que pasó, que olvidemos lo que viene. Eso me parece que no es real. Y yo supongo, no tengo ningún contacto con él, ni mucho menos, y tampoco quiero molestar a nadie, pero yo supongo que debe estar pasando unas angustias muy serias. Sus cuentas de redes sociales dicen otra realidad. Bueno, sí, yo creo que las cuentas dicen lo que tú le pones, no lo que tú sientes. Ahora, fíjese que usted cita al gobierno del presidente Mulino, que ha dicho que él actúa de acuerdo a lo que establece la ley. Sí. Y los acuerdos internacionales son parte de nuestras leyes, de nuestro andamiaje legal. Y los acuerdos que tenemos en materia precisamente de asilo impiden el ejercicio político de un asilado. Y ese es un epicentro político. Bueno, a mí no me consta que esté recibiendo, si tú lo dices yo te lo creo, pero sí, en efecto, sería una violación de la ley internacional el estar haciendo lo que la ley viola, lo que la ley prohíbe. Pero digo, no es de ahora. Me explico, esto empezó con el gobierno anterior. A ver, ¿y por qué no le dan el salvoconducto pues para que la Cancillería proceda y le diga, bueno, señor, mire, vea, nosotros vamos a proceder el salvoconducto, váyase a Nicaragua? Yo creo que no lo dan porque él no lo quiere. ¿Así? Piensa mal y acertarás. Presidente, siempre es un gusto tenerlo. Buena manera de iniciar debate abierto este domingo. Gracias por gusto acompañarnos y su análisis. Nosotros vamos a la pausa. En segundos regresamos porque la política internacional de Panamá, la diplomacia de Panamá ha dado un giro de 180 grados. El presidente estuvo ante Naciones Unidas
y tuvo un discurso que se diferencia mucho de lo que hemos visto en estos últimos años. Hablaremos de política exterior con el jefe de esa cartera, con el señor canciller que nos acompaña esta mañana. En segundos nada más. El martes, entonces. El martes. Sí. El canciller de la República está aquí con nosotros, Javier Martínez Hacha Vázquez. ¿Ah? Hay que hacer ese añadido ahí especial. Dijo, no pongan mi nombre si no está el materno. Bienvenido, señor canciller. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad y sobre todo buenos días a tu audiencia, que es muy grande. Regresó usted el jueves en la noche, una extensa jornada rendida en los Estados Unidos. ¿Cuál piensa usted es el principal logro de la gira que rindieron ante nuestros vecinos? El principal logro es el liderazgo del señor presidente Mulino ante la comunidad internacional, donde presentó la realidad del país en el tema de Darién y sus diferentes ramificaciones que con mucho gusto abordamos, y sobre todo la discriminación del país en algunas listas donde injustamente se nos ha incluido, y el presidente Mulino a partir de ahora, desde que entró a dirigir el Ejecutivo, lo tiene como una agenda prioritaria, porque no nos merecemos estar en esas listas, porque somos aliados de Occidente, porque damos la batalla por la democracia y sobre todo porque somos un país responsable en nuestra jurisdicción. Panamá es un paraíso de inversiones, es un paraíso de promover la paz y no es, como dijo el presidente, un paraíso fiscal. En esa línea, canciller, una cosa es decir esa frase en una toma de posesión, como lo hizo el presidente de la República el 1 de julio. Usted ha hablado de ese tema, en España habló de ese tema, por ejemplo, y otra es el escenario de las Naciones Unidas. Luego de que el presidente se expresó en estos términos, ¿qué oleajes ha causado? Tomando en cuenta que él ha hablado ya de medidas de retaliación y que fue claro en eso también nuevamente. Bueno, el presidente tuvo una bilateral con el primer ministro de Grecia y créeme, Hugo, que hubo sintonía total. Somos dos países con vocación marítima, pero también Grecia estuvo incluido en unas listas y ambos mostraron su desacuerdo en que Panamá esté en este momento en lista de la Unión Europea. Grecia, España e Italia nos apoyan dentro de la Unión Europea para salir de esas listas. Otros países todavía consideran que estamos en proceso. Algunos son un poco insolidarios con Panamá, por utilizar una palabra diplomática, pero créeme que la batalla la vamos a dar y vamos a convencer a Europa y a todos aquellos países que no tienen esas listas para que se den cuenta que cometen un grave error porque ellos están equivocados. Ellos están equivocados. Señor canciller, quisiera saber si usted percibe o se han calculado algún riesgo de dos medidas que el presidente Mulino ha asumido, y yo diría que es el primero, ¿no? Es el primero que se marca en esta posición. La primera tiene que ver, obviamente, con la definición que él da sobre el problema migratorio. Creo que es el primer mandatario en relacionar el efecto con una causa. Cuando habló del problema migratorio y dijo lo impactante que es la participación de venezolanos allí, él identificó a un gobierno y dijo que había causas políticas que generaban esa monstruosa migración de 8 millones de venezolanos. Entonces, eso por un lado, pregunto, y quiero casar las dos cosas, ¿no? En primera instancia, esto tiene que atenderse de alguna forma desde la perspectiva de un país que ha abanderado siempre la neutralidad como identidad de relaciones exteriores. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, voy a empezar por lo último. El presidente Mulino y este gobierno y esta canciller considera que nosotros tenemos una neutralidad activa. El canal es neutral. Yo donde voy, en cualquier foro, si me encuentro con un país que no ha firmado el Tratado de Neutralidad, lo exhorto a firmarlo, porque es un activo panameño por el beneficio de todo el mundo. No obstante, el presidente Mulino, este canciller y su gobierno no pueden permanecer callados ante situaciones dramáticas desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de irrespeto a los derechos humanos y sobre todo de violaciones flagrantes
a la democracia en algunos países. Entonces, hay que diferenciar la neutralidad del país en materia del canal y la neutralidad activa de Panamá. No podemos estar callados ante evidentes violaciones de derechos humanos, detenciones, no reconocimiento de un resultado electoral transparente, como ha ocurrido en Venezuela. Entonces yo creo que el presidente Mulino está promoviendo lo que cree. Además, él lo vivió en la década de los 80 con muchos panameños y se está ganando una reputación en el continente y en la región. Y tengo que decir, en las Naciones Unidas, porque yo participé ayer en la mañana en un foro organizado por el secretario de Estado Blinken, donde habían países de Asia, de la Unión Europea, de Latinoamérica. Tuvo una participación allí, unos 7 minutos, y todos nos unimos en defensa de la democracia de Venezuela. O sea, que quede claro, el vencedor de las elecciones es Edmundo González. El señor Maduro es un candidato derrotado, es un candidato vencido, es un candidato perdedor y lo que tiene que hacer es buscar la mejor transición posible para que se respete la institucionalidad en Venezuela. Yo quiero regresar al tema de los migrantes en segundos nada más, pero quiero que me explique mejor ese término de la neutralidad activa y cómo aplica una neutralidad activa en una guerra, porque lo que tienen Ucrania y Rusia es una guerra. Y Panamá, al asumir la posición que el presidente ya todos conocemos, es como si se hubiera inclinado por uno de los contendientes. ¿Cómo aplica ese principio de la neutralidad activa? Nosotros nos estamos volcando en defensa del derecho internacional, en defensa de la soberanía de un país invadido, en defensa a la integridad de Ucrania. Lo haríamos igualmente si el afectado fuera Rusia o Japón o el que sea, y más porque Panamá fue un país invadido. Entonces nosotros no podemos aceptar que las diferencias en materia internacional sean resueltas con las armas y porque yo tengo la razón de las armas y soy un país con mejor ejército, impongo mi razón. Eso es inaceptable para el presidente Mulino, para este gobierno. Don Danilo, usted tenía dos temas que iba a casar, le dejé uno, el otro está en el tintero. El otro riesgo. Bien. Creo que el presidente Mulino también es el primero en plantear medidas que Panamá tomaría en contra de aquellos países que insistan en mantenerlo en algún tipo de lista que consideramos como Estado son discriminatorias. E injustas. E injustas. Bien, mi pregunta tiene que ver con un posible riesgo aquí. ¿Qué ocurriría si se tomase alguna de estas medidas, alguno de estos países asumiese alguna medida de retorsión o algo que fuera similar a la retorsión? No necesariamente ese concepto, pero algo que fuera similar. Y lo pregunto porque ya nos ha ocurrido con Colombia, cuando estaba en el poder el presidente Santos. Panamá fue llevada a la OMC bajo acusaciones terribles. Que ganamos. Que ganamos, pero Colombia nos causó una afectación con respecto a lo que reexportaba zona libre y además sus argumentos fueron fueron terribles en cuanto al desprestigio que le provocaba a Panamá. Entonces, ¿qué ocurriría de darse un escenario como ese cuando un Estado, por la posición de Panamá, asuma entonces alguna medida similar a la retorsión? Bueno, yo tengo que decir que en este momento el presidente Mulino ha calibrado muy bien su postura. Panamá va a ser miembro del Consejo de Seguridad no permanente en un momento álgido para el mundo. Panamá ha demostrado ser un país responsable en defensa de la democracia, en defensa de la integridad de Ucrania. Este gobierno suscribió un acuerdo en Suiza donde se buscaba que se respetase la soberanía de Ucrania y encontrase mecanismos de una negociación hacia una paz y una recuperación del territorio de Ucrania. Entonces, nuestro presidente sencillamente está defendiendo los intereses de Panamá. Si hay algún país que nos tiene en lista y considera que no somos socios responsables, que no somos un país colaborador, entonces que le diga a sus empresas que no liciten,
en Panamá en las grandes obras que se van a dar en este gobierno. Estamos hablando entre el gobierno central, el canal y autoridades diferentes del agua, arriba de los 12.000 millones de dólares por los próximos 7 o 8 años, más allá de este gobierno. Entonces, si hay alguien que tiene una doble moral, no es el presidente Molino. El presidente Molino está diciendo, somos un país serio, somos un país responsable, hemos actualizado nuestra legislación, queremos colaborar en defensa de los valores, en defensa de los principios que las democracias defienden. Pero bueno, puede ser que ustedes nos quieran para hacer negocios, pero no tengas en listas. Eso es inaceptable para el presidente, para este canciller y para el país. Y yo creo que la gran mayoría de los panameños entiende el mensaje del presidente Molino y entiende el mensaje del país. Y en esto estamos unidos. Ahora, el tema es si esos países que nos tienen en las listas también entienden el mensaje y si hay el riesgo calculado de alguna reacción, que es lo que plantea don Danilo. ¿Estamos preparados? ¿Se han visto diferentes escenarios en que nosotros podamos vernos involucrados y que podamos responder? ¿Estamos en esa capacidad de que nos aprieten más? Yo no puedo responder por aquellos países. Yo puedo responder por lo que estamos haciendo. Hay países en la Unión Europea, Grecia, Italia, España, Reino Unido, que no es parte, que quieren ser socios en Panamá, ¿no? Quieren desarrollar sus inversiones en Panamá y entienden que somos responsables en nuestras responsabilidades internacionales. Mi pregunta ¿es el Reino Unido un socio no deseable? ¿Es España un socio no deseable? ¿Es Italia un socio no deseable? ¿Es Grecia un socio no deseable? ¿Es Corea del Sur un socio no deseable? Y así un montón de países. Entonces, con todo respeto a aquellos países que nos tienen en esas listas, la historia está del lado de Panamá. Y vamos a defender los intereses de Panamá. Y me siento orgulloso de servir al presidente Molino en este momento donde se está dando a respetar la reputación de Panamá como un país serio. Presidente, perdona, el señor canciller, la colateral a la reunión de las Naciones Unidas hubo una declaración de diferentes países respecto al tema migratorio. Panamá formó parte de esa declaración, pero solamente es una treintena de países respecto al tema Venezuela. ¿En qué medida hemos encontrado apoyo, que es lo que el presidente dijo que buscaba al plantear el tema migratorio que tiene su origen en la situación que está viviendo Venezuela? Los apoyos vienen dados en el tema migratorio en diferentes naturales. Con Estados Unidos firmamos un memorando de entendimiento a los 69 minutos de ser canciller. La vocación del presidente Molino de Panamá fue atacar el tema migratorio. Nosotros queremos proteger nuestro territorio, queremos canalizar esa migración irregular hacia un punto de entrada y tengo que decir que en este momento la gran mayoría simplemente usa el país de tránsito. En ese tránsito hemos encontrado ya personas ligadas a organizaciones terroristas, a bandas criminales. Por tanto, el mundo sabe que esa migración trae amenazas asimétricas. Panamá da la primera asistencia sanitaria. Panamá da alimentación a todos estos migrantes irregulares y Panamá respeta los derechos humanos y la dignidad humana de los migrantes irregulares. Somos conscientes de que en este momento simplemente ese es un tránsito de 500.000 de personas el año pasado, un poco más. Imagínate Estados Unidos, sería 100 veces ese número, ¿no? 40 y tantos millones, como dijo el presidente. No tenemos las capacidades financieras, no tenemos las capacidades de seguridad para enfrentar la potencial amenaza de un incremento a raíz de las violaciones de derechos humanos, de no reconocimiento de resultados de las elecciones en Venezuela. Entonces, el presidente Molino sencillamente está tratando de explorar que otros países se solidaricen con Panamá para buscar soluciones permanentes y transitorias a ese grave drama humano. Nosotros lo estamos pagando, la parte económica la está cargando Panamá y el presidente dijo en CNN que al exponer este tema
buscaba apoyo y ayuda de otros países. Esta carta de más de 30 países, ahí aparecen potencias como Reino Unido, los Estados Unidos y demás. Esto pasa de la tinta a que ellos vayan a apoyar a Panamá en lo que está haciendo, la ayuda que el presidente está buscando. Es lo que esperamos. De momento Estados Unidos es el único que está ayudando con los vuelos de repatriación. Estamos en conversación para que venga un apoyo monetario más importante. Se está discutiendo. Hay países como España que ayudan en colaboración médica. Hay una misión que está llegando pronto. Pero lo común es que el problema migratorio que sufre Panamá en el Darién lo está sufriendo España en Canarias, lo está sufriendo Italia en el Mediterráneo, igual lo está sufriendo Grecia. Es decir, que estos países reconocen que el problema de Panamá, ¿no?, debe ser abordado desde una óptica comunitaria, porque es un problema del país de origen, de los países de tránsitos y de los países de destino. Don Danilo. Sí, efectivamente Turquía, Italia, También se quejaron de que necesitaban dinero de la Unión Europea para enfrentar el problema de la presión migratoria. Ahora, acá en Panamá, cuando uno analiza este problema, y nosotros, cuando digo nosotros me refiero, por ejemplo, a la Universidad Tecnológica, que ha estado viendo este problema desde el punto de vista de estudios ya mucho más concentrados, nos hemos percatado que es mucho más amplio. O sea, estamos enfrentando un hecho de que hay un porcentaje importante, no es la mayoría, pero es importante, de países de África y de Asia que están entrando por el tapón del Darién, además de países de América Latina. Algunos inclusive hacen un giro, porque algunos vienen del sur, pero otros vienen del Caribe, van a Sudamérica y entran por allí. Es decir, es mucho más complejo de lo que uno se pudiera imaginar realmente. Panamá tendría que establecer una serie de contactos internacionales para poder mitigar lo que le cuesta, para poder enfrentar lo que le cuesta. ¿Qué negociaciones lleva su despacho con instituciones internacionales y no necesariamente con países? OIM, Naciones Unidas, inclusive las que tienen que ver con niñez, etcétera. ¿Hay alguna política en este sentido? Ellos tienen su autonomía, ellos reciben su presupuesto y lo organizan en Panamá según sus necesidades. De momento ellos no aportan nada al gobierno para atacar el tema de migración irregular. Tú has tocado un punto interesante. Nos gustaría que ellos entiendan que Panamá está poniendo el pecho, que Panamá gasta 100 millones de dólares al año para este fenómeno. Y sí, hemos mencionado, hemos tocado por encima de que nos gustaría recibir fondos destinados exclusivamente para minimizar el impacto en Panamá. Impacto que incluye el daño ambiental. El presidente en el discurso lo mencionó. Cada migrante irregular aproximadamente deja 20 libras de basura que contamina nuestros bosques, nuestros ríos. Si el año pasado atravesaron más de 500.000, haga las matemáticas. No, y fue bien crudo al hablar que ese verde estaba manchado de sangre. Fue bien crudo el presidente al hablar de esta situación. Ahora, crudo y sincero. Sí, duro y sincero, eso es importante. Y sabiendo que el presidente está hablando en esos términos y tiene una agenda diplomática bien definida, ¿qué sigue en la agenda? Le pregunto, el presidente tiene visitas de Estado programadas con el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Los últimos presidentes no han tenido una visita de Estado de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. ¿Hay algo en agenda? Yo te garantizo que nuestro presidente visitará al presidente de los Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos está en un proceso de elecciones. Por tanto, sería para cualquier jefe de Estado visitar en este momento los Estados Unidos. El presidente, todo indica que visitará Europa en octubre, una agenda importante. Por supuesto, los dos temas serán las listas y las inversiones importantes que se pueden dar en Panamá. ¿Entre los países a visitar en Europa estarán aquellos que nos tienen en la lista entonces? No puedo adelantar, pero te prometo que una vez tengamos concretado todo, te lo haré saber como a todos los periodistas. ¿Y a México hay toma de posesión esta semana, el martes primero? Sí. Yo, ¿Va el presidente o...? No, seré yo el que viaje, representando al presidente del país a la toma de posesión. Y esperamos seguir trabajando muy de cerca. México es un país hermano,
tiene grandes inversiones en Panamá y estamos seguros que la presidenta Claudia Sheinbaum hará un papel muy digno para un gran país del continente. Hablemos un poco de las instrucciones ya para cerrar que tiene Panamá, que ocupará entonces un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde el próximo año. Es la sexta vez. Tenemos un gran reto como país, tenemos un gran embajador en la ONU, el doctor Alfaro, y un gran equipo. El presidente es un político con suma tradición internacionalista, tiene una preparación pública importante, ha sido ministro varias veces, 2 veces canciller, ministro de Seguridad y ahora presidente de la República. Por lo tanto, él entiende perfectamente y como director, según la Constitución de las Relaciones Internacionales, estamos seguros que Panamá, a través de la Cancillería y nuestra misión en Nueva York, jugará un rol importante en buscar soluciones a los grandes conflictos, en promover la reforma de las Naciones Unidas. Eso es un tema que fue tocado en muchas reuniones. La estructura de las Naciones Unidas no refleja lo que era hace 70 años y Panamá quiere llevar 2 agendas muy importantes al mundo. Primero, elevar la amenaza del narcotráfico, como lo fue el terrorismo, como algo que puede afectar a los estados. Queremos elevar ese nivel. Y 2, queremos también definir la importancia de los puntos álgidos del transporte marítimo como esenciales para la paz mundial. Gracias, señor canciller, por acompañarnos esta mañana, un poco sabiendo algo más de lo que pasó en Naciones Unidas, la gira a los Estados Unidos y por las primicias que nos deja esta mañana. Gracias a ustedes. Nosotros volvemos al patio, hablemos un poco de lo que está pasando en la mesa de seguridad social y recuerde pendiente, tenemos lo que en IBM están presentando, tanto el sector empresarial como los trabajadores en solo segundos aquí en Debate Abierto. Hablemos de la Caja de Seguro Social y yo no sé, don Danilo, pero la mayor parte de la información se centra siempre en el tema de IBM, las jubilaciones, pensiones y demás. Pero hay otra mesa que está funcionando y que creo que tiene que ver con el día a día de los usuarios de la Caja y también del Ministerio de Salud y tenemos que abordarlo. Es la mesa de prestaciones de salud. Así es simultánea y es igual de impactante. Yo diría que más impactante porque es el día a día de la gente. Ya nuestros invitados nos pondrán al tanto a ver cómo lo observan. Primero, Emma Pinzón, que es de los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas. ¿Nos acompaña? Aquí Bienvenida. Estamos. Bienvenidos todos, gracias. También nos acompaña el ex viceministro de Salud, Carlos Abadía, que es miembro de esta mesa de trabajo. Bienvenido, don Carlos. Gracias. Buenos Y días. Manuel Zambrano, que es viceministro de Salud. A los 3, bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias. Comencemos. Este tema tiene que ver con el día a día, cómo se está abordando en esta mesa la hoja de ruta. Bueno, se está abordando bien. Hemos segmentado las cosas de acuerdo a cada uno de los escalones que nos lleva al problema existente. Ajá. De falta de medicamentos, de falta de atención en el tema por ejemplo, de las citas, no solamente citas de especialistas, sino también para estos exámenes de diagnóstico. El problema es que el problema es tan grande que es tan difícil ir a la velocidad que necesitamos que esto se maneje. Ajá. Y que eso es donde yo veo allí un poco de tranque, porque hay muchos que están asistiendo a la mesa que no han estado en mesas anteriores. Entonces, mucho tiempo se pierde en docencia y creo que eso ha afectado mucho en los tiempos que se necesitan para sacar este tema adelante. Ahora bien, si se pierde mucho tiempo en docencia e ilustración, ¿qué habrá que hacer con esta mesa? ¿Tener más reuniones en la semana? ¿Habrá que extenderle el tiempo de trabajo? No sé, ¿qué propone usted? Exactamente, nos tenemos que reunir más días a la semana, no pueden ser 2 días nada más, si no, no se va a sacar esto en el tiempo que el presidente quiere. Bien, son muchos temas los que trata esta mesa. Hablemos del tema medicamentos. Se ha puesto sobre el tapete la posibilidad de compra única. ¿En esa dirección se está trabajando? ¿Cómo no? A ver, ilústrenos. Muchísimas gracias y un saludo a toda la teleaudiencia. Hemos estado haciendo un esquema del trabajo en general, primero de acuerdo a lo que querían también todos los grupos que estamos sentados en la mesa. Primer
la primera posición fue la parte política, si había o no la intención realmente, y eso quedó claramente determinado por las palabras del presidente de la República, José Raúl Mulino, cuando dijo, vamos a hacer lo que corresponda para salvar la Caja del Seguro Social. Entonces ya está la intención política. Después vimos la parte de compras directas, donde se ha estado revisando junto con todos los participantes, discutiendo y cada uno haciendo los aportes correspondientes por las compras por la ley 419 del 24, suplemento de la ley 22, las compras de medicamentos en conjunto con la Caja del Seguro Social, MINSA, que todo va a manejarse en esa forma, hacer una lista única de medicamentos, porque es que la Caja del Seguro Social tiene un listado y el MINSA tiene otro listado. También se habló de los acuerdos internacionales que existen o no, Comisca y otros, para poder tener los precios de referencia y más baratos. Hablamos de los abastos y logísticas y los problemas que hay que revisar, toda la parte de los procesos internos, de la logística, la capacitación, salió importante, la capacitación del recurso humano inclusive. Muchas veces tenemos cierto grado de tecnología, pero no lo aplicamos, no lo comprendemos, no lo utilizamos y otros que no nos funcionan. Debo entender entonces que en el tema medicamentos están hablando casi el mismo idioma, porque a través del tiempo hemos estado hablando de estos temas y me suena, con el resumen que me ha hecho el señor viceministro, como que están todos usando la misma partitura. Me da la impresión, no sé, don Carlos. Sí, así mismo es, pero creo que algo muy provechoso está haciendo que las autoridades de la Caja del Seguro Social, que van a iniciar el día martes próximo, están tomando nota de todos los señalamientos que hay que hacer, todos los nudos críticos que tenemos en la Junta Directiva, quizá en la reunión del día miércoles, cambios que hay que hacer en la ley para que la Junta Directiva no se pase 3, 4 meses para aprobar una compra, ver cómo los tiempos de gestión, porque eso es uno de los problemas que tiene la Administración del Seguro Social, los procesos no tienen tiempo. ¿Sí? Tú tienes que hacer tu labor, la haces un día, 2 días, 10 días, no puede ser. Entonces, están tomando nota en esto y casualmente la señora Emma ha planteado, porque tiene vivencia como paciente, y esa es otra de las cosas positivas, que el usuario, que son los pacientes, están ahí, son los que viven el día a día en ese sentido. Entonces, creo que esto, y realmente, y si probablemente habría que aumentar un día más a la semana, ¿okay?, dentro de los límites que se tiene en esto para tener solución y ellos tengan los insumos necesarios para... Usted plantea la misma línea, entonces, doña Emma, se van a necesitar más tiempo. Pero, mire, en esta primera ronda me da la impresión, no sé, don Danilo, si usted tiene una impresión distinta, como que en esta mesa hay menos discusión ideológica y es una mesa como más de trabajo y de acción, ¿no? Sí. Me da la impresión. En efecto, eso sí es cierto. En efecto, yo tengo que, y lo he dicho a las veces anteriores en otras entrevistas, hay que reconocer la disposición que ha existido en los gremios, en los diferentes grupos de cooperación, porque en realidad, al final de cuentas, esto es lo que es prestaciones. Y siempre digo, a la gente habla del seguro social, pero del problema que tiene, que es IBM, el mayor. Sin embargo, cuando usted va a hablar del seguro social, de 10 personas, 9 hablan es de sus necesidades, prestaciones, porque no hay cita, porque no hay medicamento, porque no hay esto, sí, todas las insatisfacciones que vive el pueblo panameño día a día. Entonces, bien, esto es el problema. Sí, y hablamos un poquito de lo que hay sobre la mesa en el tema medicamentos. ¿Cuál es la principal preocupación que les queda a ustedes sobre el tema medicamentos en lo que va del diálogo hasta, o de la mesa de trabajo hasta este momento? Ay, Hugo, el tiempo. El tiempo. Nosotros tenemos el tiempo en contra. Sí. Los pacientes que están esperando de la compra de medicamentos que fue bajada de Panamá Compra en agosto, ya estamos en octubre y nosotros no vemos que esa compra se haya reactivado. Si es cierto, hay que comprar en conjunto, MINSA Caja para ahorrar. La vez anterior se ahorraron $23 millones comprando conjuntamente. Definitivamente estamos de acuerdo, pero el mecanismo para hacerlo ya no se ha planteado. Señor viceministro, en ese tema de la reactivación de esa compra que se pospuso a propósito hace una semana,
¿Cuándo se va a hacer esa compra? Los enfermos Se están esperando los ya se medicamentos. está realizando la compra, Ajá. se ha agilizado todo esto. Ahora, la génesis de este problema Sí. tiene que ver también, como lo dijo la señora Emma, los tiempos no se cumplen. Entonces siempre hay un problema. Entonces necesitamos hacer una tarea conjunta, que ha salido esto, una fuerza conjunta, donde esté la Contraloría, donde esté el MES, donde estén las diferentes autoridades, para poderle darle celeridad a estos procesos y comenzar a trabajar. O sea, Eso en cuanto a los procesos a futuro, pero de la licitación que se suspendió. pero ahorita mismo eso ya está caminando, Ya está caminando. para poder hacer ya están las adjudicaciones y todo prácticamente. Así que, ¿hay tranquilidad con eso? No. ¿Por qué? Porque hay una serie de productos muy complejos. Yo entiendo lo que el viceministro habla y se refiere a medicamentos de baja complejidad, acetaminofén, complejo B y este tipo de Sí. productos que yo sí sé que están comprando de forma directa con algunos proveedores. Pero los medicamentos de alta complejidad, que son los que se utilizan en enfermedades como mieloma, leucemias, enfermedades autoinmunes, esos productos tú no los puedes comprar de la manera como están utilizando. Tienes que hacer un acto público, subirlo a la red, y eso sí no ha pasado. Señor viceministro. Sí, definitivamente todavía hay cosas que tenemos nosotros que ir resolviendo. Acuérdense que nosotros estamos iniciando a ver cómo podemos resolver todas las situaciones que nos estamos encontrando. ¿Y en cuánto tenemos que tiempo se va a darle resolver? Porque las prioridad. enfermedades no esperan. Pero se le está dando la celeridad y también la licenciada sabe que hemos estado trabajando y estamos contra el tiempo, pero no hemos cesado y las reuniones han sido continuas y hemos estado dándole día a día, porque no es fácil llegar de repente a un sistema y no es borrón y cuenta nueva. Hay cosas que hay que cumplir, hay cosas que hay que reparar, hay cosas que hay que bajar, hay cosas que hay que subir. Entonces, estamos trabajando el asunto y les digo, las directrices del señor presidente y el ministro Fernando Boy hay que resolverle el problema a los asegurados. Bien, estamos hablando de dos cosas diferentes para estar bien claro. Una cosa es lo que se va a hacer a futuro con la compra de los medicamentos y pusimos sobre la mesa la suspensión de la última licitación. Dejemos ese tema para volver a lo que está haciendo entonces la mesa de trabajo. En cuanto al tema citas, ¿qué ha surgido sobre la mesa, don Carlos Abadía? Bueno, ese es un tema que vamos a tocarlo más adelante. Todavía no han entrado en ese tema. Estamos en Medicamentos. Medicamentos e insumos médicos quirúrgicos, porque es urgente también. Pero mira, quiero hacer una observación en este aspecto. A ver. Estas son las consecuencias que se está viviendo ahora por administraciones ineficientes y mirar para otro lado y tratar de resolver las cosas por la puerta de atrás. Entonces, ahora se tiene esta situación y donde el gran perjudicado es el paciente. Entonces, eso lo que tenemos que tener, que esto no puede continuar sucediendo en la historia nuestra. Por eso se ha estado planteando algunas cosas para los nudos críticos futuros que tengamos, Sí. Junta Directiva, Contraloría. Se ha Pero, estado doctor, planteando hasta eliminar el control previo que antes no existía. Y yo recuerdo que hace 50 y tantos años que entró al Seguro Social, no existía el control previo en ese sentido. Pero doctor, me corregirá la señora Emma. El año pasado se anunció que había concluido la tarea de una mesa sobre medicamentos y se anunció que esa conclusión había derivado en la obtención por fin de un sistema de compra y de adquisiciones que era viable y nos Son había... los ahorros que acaba de recordar la señora Emma. 23 millones de dólares se ahorraron en esa compra. Mira, Entonces, ¿qué fue lo que pasó? bueno, lo que pasa Es más, la presidía el vicepresidente de aquel entonces. Lo que pasa, esa mesa, ¿cierto? Sí, sí. Lo que pasa es que ese formato de compra conjunta quedó establecido en la ley en el tema de adquisición y el tema de adquisición en ley empieza en noviembre. Eso ha hecho que las autoridades están como paralizadas. Empezando, la gente que se va ya no lo iban a hacer. Nosotros lo intentamos, porque si la Caja de Seguro Social es realmente soberana, podía perfectamente haber hecho eso, aunque el presidente se lo hubiera pedido, porque se supone que son autónomos, pero no fue así. El director actual, yo le dije, bueno, ¿en dónde está usted defendiendo al paciente que se supone que usted está aquí por él? Lo bajó el acto. En fin, ya por ahí no se puede.
los nuevos directores entran ahora la otra semana y mi invitación es a que utilicen el instrumento que ya está en la ley. Mientras se debate entonces en lo que se va a hacer a futuro. Por favor, ahí está, pero que lo hagan de una vez. ¿Es un buen instrumento? ¿Es un buen instrumento? Por supuesto, todo esto puede ser viable, todo lo que vaya en miras al resolver la problemática de los medicamentos. Hay que intentarlo, hay que hacerlo. Nosotros no, al contrario, estamos abiertos a todas las sugerencias y a todo lo que se pueda hacer para resolver de forma inmediata. Y inclusive estamos hablando de quitar el control previo, estamos hablando de hacer una oficina donde esté la Contraloría y esté el MEF para poder darle celeridad a todo esto. Mete, subsana, retrasa esto, o sea, no podemos, o sea, tenemos que ver que la salud tiene otros parámetros para poder ser medido. O sea, inclusive la parte, y voy a decir, y la parte del presupuesto inclusive, ya lo dije en otro programa, yo soy médico, yo tengo que defender a mi paciente, ¿ve? Y no puedo cambiar mi forma de pensar ahora porque ahora estoy el ministro encargado, ¿ve? O sea, nosotros necesitamos medir el presupuesto con una excepción en salud. Tenemos que tener esta precaución, porque a nosotros la falta de presupuesto nos cuesta vidas. Recojo lo que se ha puesto sobre la mesa entonces en propuestas hasta ahora. Eliminar el control previo, eso está bien. Sí, ustedes lo ven bien. Nosotros lo propusimos. Además, la ley que se reformó contempla que la Contraloría tiene la potestad de hacerlo. O sea que ya tiene una puerta abierta en la ley. Ya se había avanzado. Bien. El otro que ha propuesto es establecer términos a cada uno de los pasos. ¿En cuántos pasos quedó la compra de insumos y medicamentos? Cuando se hizo de forma conjunta, Minsa Caja, bajo ese procedimiento, en 5 meses, mientras que cuando lo llevas a cabo de la otra forma, son mínimo 7 meses que se pueden ir a 8, 10, 12 meses. Pero se reduciría si se le establece a cada paso un término, ¿no? Yo estoy seguro que esos 5 meses, haciendo las cosas como deben ser, poniéndole a los procesos tiempos, premiando cuando disminuye ese tiempo y sancionando cuando lo supera, vamos a conseguir disminuir eso. No podemos estar esperando 7, 8 meses para la compra de un medicamento, porque aquí no estamos hablando, aquí estamos hablando de vida. ¿Con qué se inicia la compra de un medicamento? ¿Con qué paso? Con Abastos. Abastos recoge, y fue el primer punto que vimos porque casualmente desmembramos el tema de medicamento en todos los pasos. Abastos genera y recopila las necesidades de todas las unidades ejecutoras. Entonces estamos mal. Estamos mal. Fatal. Nunca vamos a estar a tiempo. Porque si Abastos hace eso, quiere decir que nunca llega en cadena de tiempo. Cada vez que yo despacho algo, pero una información yo pregunté al depósito. cuál era el reorder y me dijeron que eran 6 meses, cuando un acto se lleva más de 6 meses. Entonces yo dije, ojo, si el acto se lleva de 7 meses para arriba, ¿cómo que tu nombre son 6 meses? Tiene que hacerlo un año antes, porque es la única manera de que de verdad las cosas estén en tablilla cuando el paciente los necesita. Interpreto, eso se puede recortar si se establecen términos para cada uno de los pasos, que es lo que está sobre la mesa, ¿no? En toda empresa funciona de esta forma, para ver la eficiencia. Lo que no podemos ver, el viernes pasado, el papel que llegó a algún ministerio, dice, no, vamos a verlo para el lunes. No puede ser. Tú tienes que tener el tiempo, los procesos, para que las cosas sean y tengan responsabilidad de acción. Porque no, cuando uno está en una posición y más pública, tiene una responsabilidad. Y debe rendir cuentas. Este es el ambiente en el que están avanzando el tema de los medicamentos. No se ha tocado nada más en la mesa de prestaciones de salud. El tiempo se nos acabó, rapidito. Quiero hacer la salvedad de que el día de mañana, lunes, ya nos vamos a reunir con funcionarios del MEF y de la Contraloría para ver cómo resolvemos esta problemática también, ¿no? Agilizar, darle celeridad a todos estos procesos. A ver si las propuestas requieren algún cambio en ley y todo lo demás. Gracias por habernos ilustrado, es tener una idea, el pulso de cómo está avanzando esta mesa de prestaciones de salud, de la cual se habla muy poco. Algunas pinceladas entonces de lo que se ha avanzado. Vamos a la parte didáctica. En segundos nada más está con nosotros la gente de Conato para saber entonces qué llevó a la mesa de IBM. Recuerden que son dos mesas de trabajo. En una, prestaciones de salud, las pinceladas que vimos ahorita, y vamos entonces a donde se están presentando las propuestas. IBM con lo que traen los trabajadores en segundos nada más. Gracias.
Demos el espacio para entender la propuesta de los trabajadores representados a través de CONATO que han llevado a la mesa de trabajo sobre IBM, porque insistimos, aunque este es un programa de debate y creemos en el debate, lo primero que tenemos que hacer es escucharnos, conocer las propuestas para después debatirlas. ¿Estamos claritos en la metodología, don Danilo? Totalmente claro. Bien, la coordinadora de CONATO, la profesora Nelva Reyes, nos acompaña, y también la asesora de CONATO, economista, profesora de economía, nos acompaña la profesora Ana Patiño. Gracias a las dos por estar aquí. ¿Cuál es el fundamento, la base de la propuesta de CONATO para salvar el IBM? ¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, gracias Hugo y Danilo por la oportunidad que nos brindan para exponer la propuesta de CONATO. Nosotros queremos señalar cómo se ha hecho esta propuesta porque me parece que es importante, porque no es una propuesta salida de acá, sino que ha sido hace más de 2 años, estamos trabajando la propuesta, hemos ido al interior, a las distintas provincias donde hemos planteado la necesidad de tener una propuesta que mantenga, por ejemplo, la edad de jubilación, que mantenga lo de la cuota obrero patronal, que mantenga la densidad, o sea, la cantidad de años que usted tiene que trabajar para retirarse. Eso lo hemos mantenido y de igual manera esta es una propuesta integral, Hugo, que tiene que ver desde los principios, que tiene que ver con la parte administrativa, jurídica, pero también tiene que ver la parte económica. Vamos a ver ahora aquí con ustedes la parte económica que hemos trabajado y que queremos sustentar en el sentido de que no es la medida paramétrica, no es la privatización, no es los pilares lo que va a salvar la caja del Seguro Social, como no lo ha salvado desde 2005 que comenzaron a hacerlo. Con la compañera Ana Patiño va a plantear la propuesta que nosotros como trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados tenemos y que hemos llevado a la mesa de conversación de la Presidencia de la República. Vamos a ver, ¿cuáles son los lineamientos generales para entender la propuesta de CONATO? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. La propuesta de CONATO emerge de un estudio que se hizo en la Universidad de Panamá en el año 2020. Y de allí, de ese estudio que se aprobó en Consejo Académico y posteriormente en Consejo General, el 70% de la propuesta de CONATO se basa en el estudio científico que se hizo en la Universidad de Panamá. Este estudio recomienda el retorno a la solidaridad. ¿En qué se basa el retorno a solidaridad? En que tomemos nuevamente el sistema anterior, que era un solo pilar, todas las personas se iban con el 60% básico de su salario, y se mantienen todos los parámetros de edad, cuotas, densidades y años de retiro. ¿Cómo sería sostenible esta propuesta? Al unir unir las reservas de todos los fondos, son 6.499 millones que hay en la reserva, tanto de todo el IBM, de beneficio definido y del mixto. Al unir las reservas, estas reservas deben ser gestionadas de manera eficiente. Se trata de una propuesta integral. Modificar, mejorar los rendimientos del fondo, aumentar, por ejemplo, poder hacer inversiones de manera directa. Actualmente la ley 51 prohíbe hacer de manera directa las inversiones, sino que tiene que hacer a través de un banco, un fiduciario, otro ente. Cuando la Caja de Seguro Social tiene elementos técnicos y capaces para hacer estas inversiones, como lo hace la Unidad Técnica de Inversiones, la UTI de la Caja del Seguro Social en este momento, con los fondos que administra tanto del PRA como del CIACAP. Entonces, sí hay competencias para poder hacer inversiones de manera directa. Aumentar los rendimientos de estas inversiones, aparte de diversificarlo. Pero también se basa en el aumento del gasto público en pensiones. Actualmente el Estado da a través de un fideicomiso 140 millones al fondo de IBM. 140 millones no son suficientes como aporte del Estado, ya que es su deber como Estado aportar a las pensiones. ¿A cuánto tendría que subir el aporte del Estado? No es en una cantidad, sino que lo estamos proponiendo que sea no menos del 2% del Producto Interno Bruto. Aproximadamente estamos hablando de 7.000 millones. ¿7.000 millones anuales? No, mira, en realidad
Este cálculo se hizo en base al déficit actuarial que dice la Junta Técnica Actuarial. La Junta Técnica Actuarial dice que hay un déficit actuarial de 14.000 millones en 10 años. Sí. Entonces, promedio serían 1.400 por año lo que necesitamos de déficit, ¿sí? ¿Y Lo que de dónde necesitamos es el saldrían esos dinero. 1.400? Entonces, ok, correcto. Si queremos el 2%, que el Estado aporte por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto, esto podría ser aproximadamente 1.800 millones. Pero que esos 1.800 millones, ¿de dónde van a salir? Estamos pidiendo que sea de la disminución del 20% de la evasión, que actualmente es 7.800 millones, de ahí saldría, si recuperamos vía la recaudación, que es un deber del Estado, la recaudación que disminuya en 20%, estamos hablando de 1.500 millones. También estamos pidiendo que, por ejemplo, el 10% de la renta canalera pasen al IBM. Eso, en conjunto, sumaría más de 1.700 millones por año. Pero además, la recaudación de la mora, de la evasión de las cuotas de la Caja del Seguro Social, además la recuperación del 10% del tema de la fibra óptica que nunca se ha pagado. Además, la incorporación de los informales como nuevos cotizantes a la Caja del Seguro Social también representa aproximadamente 140 millones. También tenemos, es que es importante. Sí. Nosotros pedimos en la mesa de discusión en presidencia que se incorpore la ministra de Trabajo. ¿Por qué? Porque el análisis de la Caja del Seguro Social no se puede ver desvinculado del tema del trabajo. Y lo que nos plantea el gobierno es que no debe incorporarse la ministra. O sea, que todas estas personas que están informales van a pasar a ser 120 a los 60, lo que es un subsidio que también paga el Estado. Si estas personas informales se incorporan y cotizan, ellos van a ser los responsables también y van a aportar para tener una pensión de calidad. Pero no pasaría a ser un subsidio, e incluso es más económico para el Estado que los mismos informales coticen que resignarse que todos ellos van a pasar a ser 120 a los 60. Don Danilo. Sí, hay varias cosas que me gustaría tener claro. Una de las cosas que me llama la atención de la propuesta del sector es que dice que se pone como exagerada la visión de que el sistema se quedaría con un déficit y que se exagera el valor de los montos de dinero y ponen como fecha lejana un 2045 para que el sistema se le agoten las reservas, el 2041. Pero mi gran pregunta es, ¿por qué hay que esperar a que se agoten las reservas? La crisis no comienza cuando las reservas se agotan. La crisis comienza cuando las reservas se inician a bajar, cuando inicia la caída de la reserva, no cuando ya se agotan. ¿Por qué ese referente del 2041 como fecha en que estamos en crisis? Porque allí es cuando se agotan las reservas. Bueno, de hecho las reservas se agotaron ya. En el 2024 se han agotado al punto de que necesitamos precisamente en este momento la reforma. Pero desde el 2005 que se aplicó, se hizo la última reforma, se sabía que iba a generar una crisis. Porque cuando se separaron los pilares, se cierra un pilar, se cierra el pilar de beneficio definido, no entran nuevos cotizantes, obviamente iba a entrar en crisis. Eso se sabía en el 2005 que iba a generar esta crisis. Entonces, mover algún parámetro en este momento, lo que va a extender un poco más el tiempo de nuevamente la crisis. Entonces, nosotros vimos, si en el 2005 hubo reformas de los parámetros, tanto de edad, cuotas, cotizaciones, todo, y en el 2024 vemos que llegó a... Quiere decir que las reformas de 2005 no fueron suficientes y fueron mal diseñadas y mal elaboradas. Si hacemos eso, los mismos errores de 2005 los vamos a cometer en el 2024. Nuevamente, los parámetros son los que van a salvar el tema de la Caja de Seguro Social. Nos equivocamos porque nuevamente en 10, 15, 20 años vamos a tener esta crisis. Entonces, se trata de una propuesta sostenible. Sí. Porque ¿en qué se basa la propuesta sostenible? Es que no hagamos las mismas cosas que hicimos antes. ¿Por qué tener un fondo, unificarlos y gastarnos? No es el tema de que se agote el fondo, el tema es moverlo, saberlo invertir. Se nos dijo cuando la reversión del canal que los panameños no teníamos capacidad para administrar el canal. Tenemos capacidad para administrar la Caja de Seguro Social y sus fondos de manera rentable. Ese fondo no tiene por qué agotarse. Me queda la duda, ¿cómo vamos a tomar los ahorros particulares que han hecho los nuevos cotizantes en un ahorro individual para sumarlo ahora a un fondo solidario, ¿no? Sí, hay dos Eso cosas. le pertenece al ahorrista. Hay dos cosas. La primera es que también, bueno, el tema del concepto, ¿no? El cotizante es cotizante, no es un cuentaviente. Hay personas que plantean que son cuentavientes. Si es una persona cuentaviente, si es un cuentaviente, debe tener derecho a saber cuánto tiene en su cuenta. Aquí en este país nadie, yo soy del sistema mixto, y nadie, tengo 15 años cotizando allá, jamás me han entregado una ficha donde me digan a mí cuánto tengo ahorrado, en qué se invirtió, cuánto gané, cuánto perdí.
Es lo primero que le tienen que decir a usted antes de decirle se lo van a quitar. Profesora, ¿cuánto usted tiene ahorrado? Por otra parte, el tema también de que no le dicen por ese ahorro con cuál es su tasa de reemplazo, con cuánto se ve de jubilación. Ningún sistema de cuenta individual le puede asegurar a usted su tasa de reemplazo del salario. Y eso lo dice también tanto los que lo proponen como nosotros lo hemos planteado. Profesora Patiño, gracias por acompañarnos esta mañana. También, profesora Reyes. Gracias. Ustedes disculpen, pero el tiempo se acabó. El sector privado sigue después de ustedes y también tendrá limitaciones de tiempo para tratar de exponer su Hugo, punto de tiene vista. que garantizarnos una hora por lo menos. Así, Hugo. vamos a tratar de ver qué hacemos porque este tema va a seguir sobre el tapete, pero lo primero que queremos hacer es tratar de ilustrar el punto de vista o la propuesta que tiene cada uno de los sectores para después entrar en el debate. Gracias por acompañarnos. Pausa y volvemos en segundos. Seguimos en debate abierto y aunque este programa es de debate y creemos en el debate, antes de debatir tenemos que entendernos qué propone o qué piensa Danilo, por poner un ejemplo, y qué pienso yo, y después discutimos. Ya escuchamos la propuesta de Conato, ahora vamos a conocer un poco la que está presentando el sector empresarial a través de CONEP. Su presidente está con nosotros, Temístocles Rosas. Bienvenido, don Temístocles. Gracias, muy buenos días, Hugo. Muy buenas, don Danilo. ¿Cómo está? Buen día. Esta fase didáctica, ¿qué es lo primero que usted explicaría de la propuesta empresarial presentada ante la mesa de trabajo en la presidencia? Mira, lo primero que tenemos que señalar que esta es una propuesta justa, equilibrada y con garantía de sostenibilidad financiera para el pago de las pensiones y jubilaciones de los panameños. ¿Qué es lo más fuerte en todo eso que nos ha dicho? Porque sostenibilidad es importante, equilibrio es importante, pero ¿dónde está la fortaleza de esta propuesta que ustedes tienen? Es que todos los panameños van a tener la oportunidad de recibir durante su vejez un dinero que les va a dar una condición de vida. Por eso es que cuando hablamos de los 3 pilares, estamos incorporando en el primer pilar a aquellas personas que por alguna razón no llegaron al número mínimo de cuotas que exige la Caja del Seguro Social y que van a quedar exentos de una pensión y que no debe ser una responsabilidad exclusivamente del Estado, sino también va a estar con aporte del Estado dentro de la Caja del Seguro Social. Eso es un pilar sumamente importante porque tenemos muchos panameños que por las razones diversas que tienen durante su vida laboral, no van a llegar a eso. ¿Ese primer pilar es lo que hoy se conoce como 120 a los 65? Es similar a 120 a los 65, pero tiene una proyección de una pensión mucho mayor a eso por el momento y dependiendo de cómo va el incremento tanto de la inflación y los demás, hoy estamos hablando de una pensión que puede oscilar a 255 balboas. O sea, va a estar indexado al costo de vida. Exacto, y va a tener algún nivel de ajuste dependiendo de la capacidad financiera que tenga el Estado. Pero ese es un pilar muy, muy importante porque hoy no hay esa cobertura dentro de la Caja de Seguro Bien, Social. ¿el Estado sería el que fondearía este programa, este primer pilar, o tendría otro aporte? No, es que principalmente va a venir del aporte que ya hoy sale como 120 a los 65, pero es un deber que nosotros consideramos y es parte de lo que nosotros hemos expresado sobre el aporte dentro del Estado o el aporte estatal dentro de los temas de los sistemas de pensiones. Pero eso va a tener una repercusión porque ya queda como un compromiso y no es un programa más como el que hoy se tiene, sino que ya queda dentro de un compromiso propio que se tiene que dar como parte del sistema de seguridad social. Si se va a estar indexando a lo largo del tiempo el aporte, insisto, ¿será siempre estatal o hay alguna otra fuente? Al final estamos hablando de plata y la plata tiene que venir de algún lado. Y podrán existir otras fuentes dependiendo de cómo la dinámica económica se va a ir aportando, porque podemos tener actividades de mucho lucro que son parte de los recursos que tiene el Estado y que se pueden incorporar a ese programa. Bien, ese sería el primer pilar. Segundo pilar. Y el segundo pilar, nosotros, y yo quiero aclarar, nosotros como sector privado creemos en el sistema de cuentas individuales como el modelo para manejar los sistemas de pensiones. Nosotros rechazamos, primero, la fusión del hoy sistema de cuentas individuales con el sistema de beneficio definido, toda vez que es una condición en la que se le quita el dinero que ha ahorrado cada panameño en su cuenta individual para pagar pensiones de otra persona. Eso es un atraco y definitivamente repercute significativamente en el futuro de las personas cuando se vayan a jubilar. Y nosotros no estamos de acuerdo con un sistema de reparto de beneficio definido, toda vez que ha probado
y tenemos todas las evidencias para sustentarlo, que solidario no es, porque para pagar pensiones más personas tienen que estar pagándole la pensión a una persona que tiene un salario o un ingreso mayor a la media, y esto no es equitativo y no es justo. Por eso nosotros pensamos en que la responsabilidad que debe tener cada persona de planificar su jubilación y su pensión se tiene que llevar, y que esto va a permitir esa sostenibilidad en el futuro. Como no es el primer país que está discutiendo este tema, ¿qué experiencias hay tanto en el barrio como en el mundo respecto a la tendencia que hay actualmente? Si ponemos de un lado la parte solidaria o de reparto, beneficio de reparto definido, la mixta o de cuentas individuales. ¿Cuál es la tendencia mundial en este momento, según la información que maneja el sector privado? Es que luego de darnos cuenta, y los países se han tenido que dar cuenta, que estos sistemas que tenían estos repartos no son los más eficientes ni son los que garantizan una sostenibilidad, han ido creando los sistemas de ahorro individual. Muy pocos países, muy pocos, y aquí podemos tener muchos ejemplos, Chile, Bolivia, Uruguay, España, que son los cercanos que han tenido que hacer modificaciones a su sistema de pensiones para llevarlos a cuentas individuales. Lo han tenido que hacer porque si no, no van a tener dinero para pagar las pensiones. Usted nos envió aquí unas gráficas que vamos a utilizar de apoyo. Ahí está la primera que aparece y tiene que ver precisamente con el sistema de ahorro individual solamente en América Latina, a propósito. Y añade la información que 51 países en el mundo están también en ese mismo derrotero. A ver. Y efectivamente, es que hemos tenido que dar esos pasos porque ya el sistema, como he indicado, se ha agotado. Es un sistema que ya no es efectivo, es ineficiente y no garantiza el pago de las pensiones a los jubilados cuando les toque su edad laboral. Por lo tanto, sí necesitamos crear este tema de cuentas individuales. Aquí se puede argumentar muchas cosas de que no es correcto, de que a otros se están cambiando. Eso no es cierto. La tendencia es cambiar a sistemas individuales. Aquellos países que han vuelto al sistema de reparto de beneficios definidos son aquellos que han tenido una grave crisis fiscal y le quitan los ahorros a los pensionados para pagar ese déficit fiscal que tiene una gestión de gobierno. También en este aspecto, ustedes nos han enviado una información que vamos a utilizar, es la siguiente gráfica, porque usted nos dijo que era sostenible y hay una serie de escenarios que ustedes plantean allí y quisiera que los explicara también a modo de ilustración. ¿Cómo no, Nego? Nosotros, como he explicado, y tenemos un sistema como el actual que es insostenible, inequitativo y muy poco solidario porque no genera esa condición que es lo que estamos nosotros viendo de sostenibilidad y el pago de las pensiones hacia futuro. Por algo tenemos esta situación que no es un tema 100% derivado de la creación de las cuentas individuales en el año 2005. Esto es un problema que viene de mucha más vieja data y que ha venido por el agotamiento del sistema que nosotros tenemos. Es más, por eso se hicieron las modificaciones en el 2005, porque ya... Y la del 93, no se te olvide que fue la primera, razón, 93, 2005, y hoy casi 20 años después tenemos que abocarnos... Que ya estaba la bandera roja de alerta de que íbamos camino al descalabro. Entonces sí lo hemos tenido que hacer, y nosotros cuando planteamos este sistema, lo que sí estamos diciendo, primero que hay una tasa de retorno mayor al que se tiene actualmente dentro del sistema de beneficio definido. Igualmente tenemos una sostenibilidad y una capacidad, y por eso el tercer aporte, el tercer pilar que nosotros estamos poniendo, que es un pilar contributivo, donde tanto el empleado como el empleador van a tener aportes para mejorar la condición del ahorro que va a tener el trabajador, y esto le garantice una mejor pensión y una mejor jubilación. Don Danilo. ¿En qué medida la propuesta de ustedes puede explicar o puede enfrentarse a lo que la gente común y corriente tiene en su imaginario o en su esquema de explicaciones, que no necesariamente corresponde a la realidad? ¿A qué me refiero? A esto. La mayoría de las personas dicen, ¿y qué pasa con el seguro que yo he pagado? ¿Qué pasa con lo que yo he pagado, con lo que yo ahorré, con lo que me debe devolver a mí el seguro cuando yo me jubile? Y toca explicarle, bueno, es que lo suyo no existe. Usted está recibiendo su pensión, es de los que en futuro se van a jubilar porque su plata fue utilizada hace rato para pagarle a alguien. Este concepto
que no lo digiere la mayoría de la gente, porque todo el mundo cree que lo que pagó como cuota al seguro es lo que se está utilizando para pagar su propia condición de jubilado, que además queda corta por el tiempo de vida que excede para cuando esto se planeó. ¿Cómo puede quedar claro con la propuesta que ustedes tienen en ese segundo pilar? ¿Cómo queda claro esto? Ok, primero que aun cuando te mantengas en el sistema de beneficio definido, vas a tener la pensión que recibes porque ese pago está garantizado. Para aquellos que van a tener una pensión bajo el sistema de ahorro individual, nosotros lo que estamos proponiendo es hombres hasta 50 años y mujeres hasta 45 años, que hoy son parte del sistema de beneficio definido, pasar al sistema de ahorro individual. Eso da 12 años con la edad de jubilación que hoy tenemos, por lo tanto no hay ningún riesgo de que vaya a cambiarse las condiciones de hoy para mañana para todas estas personas que son próximos pensionados. Para dejarlo claro, 12 años sería el periodo de transición al sistema que están planteando ustedes. No necesariamente, lo que estamos hablando es que aquel que hoy está en el sistema de beneficio definido y que tiene una edad de hasta 45 años para las mujeres y hasta 50 años para los hombres, pasarían al sistema de ahorro individual. Y ahí tienes 12 años más para seguir fortaleciendo hasta que te llegue tu edad de jubilación. Cotizando a su cuenta, a su ahorro individual. Exacto. Y a los que siguen en beneficio definido, el pago correcto. Pero aparte de eso, una de las cosas importantes que se tiene que plantear es que ¿por qué esa transición? Porque eso disminuye el déficit actuarial que tiene el fondo y lo reduce en un 66%. Por lo tanto, estamos mejorando significativamente la condición del fondo con el que van a salir los pagos de esas pensiones. Y en el ahorro individual, que incluyendo el tercer pilar, también van a tener una mejor condición para tener mayor pago durante su vida, ya concluida su vida laboral. Hablemos un poco de quién administraría los depósitos, los ingresos en el primer pilar, segundo pilar, tercer pilar. Siempre a la Caja de Seguro Social. Nosotros no estamos planteando ningún cambio en la figura actual. Lo que sí hablamos es que hay que fortalecer la estructura institucional de la Caja. Primero, para lograr mejores rendimientos que se tienen que dar a esos dineros, tener una administración mucho más eficiente, que la gente, como bien se ha dicho, yo pueda saber cuánto tengo ahorrado y cómo va creciendo mi fondo, y todos los años yo pueda saber cómo ha ido creciendo mi fondo. Eso no existe en este momento y necesitamos que la Caja del Seguro Social se profesionalice en temas de manejo de fondos de pensiones. Y la mejor forma de probar que esto es un déficit administrativo enorme es que todo empleado público sabe perfectamente cuánto ahorra en el SIACAP. O sea, sí se puede hacer. Que mayormente, pero don Danilo, que mayormente lo administra la Caja del Seguro Social. Exacto. Ojo. Por eso esto es inentendible. O sea, ¿cómo uno puede tener la confianza de saber cómo están los ahorros individuales en el SIACAP y no lo puedes tener cómo están mis ahorros individuales en el Seguro Social? Inexplicablemente, después que te jubilas, es casi un embarazo, porque tienen que pasar hasta 9 meses para uno saber al final de la fecha en que le corresponde hasta el momento en que le llegue el cheque al jubilado. Estos cálculos que hemos visto en pantalla mientras usted habla contemplan alteraciones, cambios en las edades de jubilación, aporte de los trabajadores y demás. Nosotros no hemos presentado dentro de la propuesta de CONEP ningún ajuste a las variables que sirven para fondear el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte. ¿No han tocado las paramétricas en su propuesta? Nosotros, ese tipo de variables no están consideradas. Nosotros lo que hemos visto es la importancia de mantener un sistema de cuentas de ahorros individuales basado en 3 pilares, que es mucho más equitativo y mucho más justo, con el cual garantizar la pensión de los Bien, panameños. entonces nos queda minuto y medio prácticamente. Yo quisiera que para cerrar, a modo de explicación, entonces usted volviera a hacer un recuento de esos 3 pilares para que le quedaran bien claras a la opinión pública. Son muy sencillos. Primer pilar, garantizar un emolumento que van a recibir las personas que no logran la cuota mínima que exige la Caja del Seguro Social, un sistema de ahorro individual con una inversión adecuada de sus inversiones y de sus ahorros para que puedan tener una jubilación segura y con mayor rendimiento, mucho mayor al que se tiene actualmente en el sistema de beneficio definido, y una oportunidad de ahorro que puedo tener para mejorar esa capacidad de recibir una pensión
con mayor nivel que lo que estoy recibiendo ahora. Es lo que nosotros planteamos, pero te quiero decir algo más. La Caja del Seguro Social sí tiene que tener un cambio institucional. No puede ser que hoy todavía poder incorporar un trabajador o poder un emprendedor o un independiente incorporarse al sistema de la seguridad social sea algo tan complicado que prefieren desistir del tema. Don Danilo. Sí. Bien. Si nosotros optásemos por incorporar los 3 pilares y nos mantuviésemos en las condiciones de medidas de edad, pago, cuotas, en las actuales, habría en algún momento se llegaría a algún punto de equilibrio en el que el déficit dejara de existir, o eso todavía es quimérico. La Caja de Seguro Social seguiría con algún tipo de déficit. Es que lo que vas a ir es ajustando el déficit que vas teniendo para irlo reduciendo paulatinamente. Y la respuesta es correcta. Sí se va a ir reduciendo ese déficit en la medida en que se incorporen muchos más trabajadores y podamos ir teniendo una proyección de más personas. Por eso hablamos de que tenemos que facilitar el ingreso de los trabajadores para que pueda haber más número de cotizantes y así ir bajando el déficit. Dejemos las cosas hasta aquí. Esta es la propuesta de CONEP presentada en la mesa de trabajo. Ahora entonces insumo para debate. Esperamos en una próxima ocasión contar entonces con ustedes para debatir las propuestas, que al final de eso se trata estos encuentros. Gracias, don Temístocles, por habernos acompañado. Hacemos un balance de la semana política con representantes de diferentes bancadas en segundos. Nada más para concluir el día de hoy. Cerramos hablando de política, la semana política con 2 tendencias. Nos acompaña por la coalición Vamos, Walkiria Chandler Dorsey. Gracias por acompañarnos. Y don Víctor Castillo de RM. Gracias, don Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Tal vez el evento más importante esta semana en materia política es, y que ha causado más debate, más discusión, es el tema del rechazo a la propuesta que presentó la bancada independiente de cerrarle las puertas a las empresas corruptas de negociar o tener negocios con el Estado. Ustedes van a volver a presentarla, ¿cierto? Es correcto. A ver, ¿cuál es su principal argumento al cerrar esta semana? Porque dice que esto iba en contra de decisiones de la Corte, el punto de vista de la Procuraduría de la Administración, Procuraduría de la República, en fin. ¿Bajo qué parámetros se va a presentar? Se va a insistir en volver a presentar este proyecto porque nosotros tenemos un compromiso de luchar por y para Panamá. Es algo que a nosotros nos perturba y nos deja mal como panameños, que mientras en la ONU el presidente ha estado esta semana tratando de elevar el buen nombre del país, diciendo que aquí estamos en una lucha frontal en contra de la corrupción, blanqueo de capitales, diputados que curiosamente son del partido del mandatario, mandan un mensaje contrario y aquí quien está perdiendo es el país. ¿Qué es lo principal? Si es la Asamblea la cuna del debate, ¿por qué no posibilitar que este proyecto fuera robustecido? De que es perfectible, por supuesto, todos así lo son, pero aquí de manera categórica fue rechazado y en su momento los diputados no fueron capaces de tener argumentos que sustentaran por qué lo estaban rechazando. ¿Usted sí lo puede sustentar? Claro. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué dejarle la puerta abierta a las empresas corruptas para que sigan negociando con el Estado? Claro que sí, Hugo. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Bendiciones, Panamá. El día de hoy nosotros venimos también, aparte como diputados, venimos como comisionados, secretario en este caso de la Comisión de Economía y Finanzas. Sí, usted fue uno de los que votó a favor de que las empresas corruptas sigan negociando con el Estado. El voto a favor no es a favor de eso. Ah, ¿no? Explíqueme mejor. El voto en realidad se emite con una base de asesoría legal. Nosotros contamos con un equipo de trabajo que nos asesora porque nosotros entendemos que nuestra posición como diputados y nuestra preparación profesional no incide exactamente en temas jurídicos, por eso necesitamos de la asesoría. En este sentido, nosotros sabemos que la ley que se propuso tiene mucha incidencia en temas penales y el primer llamado que hizo el compañero, el honorable diputado Augusto Palacios, en su proyecto de ley 14, habla de que se enviara el proyecto de ley a una subcomisión, algo que partiendo de ahí no tenía sentido debido a que la conformación de una subcomisión no hubiera tenido ese aval jurídico, ya que lo que se quería hacer en esa ley básicamente era afectar a un tercero al momento de hacer una incidencia penal
para la persona jurídica. A mi entender, cuando se va a una subcomisión, el mejor escenario para hacer consultas y para perfeccionar una propuesta de ley. Es lo que me dice la experiencia. Correcto. Desde fuera. Yo no sé usted, don Danilo. Así es. Es la impresión que yo tengo. Yo comparto. ¿No era así? La Comisión de Economía y Finanzas tiene que ver exactamente con las contrataciones públicas, sí. Por eso nosotros emitimos conceptos por parte de la Procuraduría de la Administración, Ministerio de Economía y Finanzas, y al igual que la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y los 3 conceptos fueron negativos. ¿Nosotros qué hicimos como comisionados? No podemos avalar una ley que no tenía incidencia en las contrataciones públicas, sino en un tercero, una persona natural, y de esta manera íbamos a estar afectando a una persona. Inclusive, en los documentos, lo tengo aquí para que ustedes lo revisen, se habla de las violaciones de las declaraciones. Eso en cuanto a los dignatarios, pero no en cuanto a la persona jurídica, que eran las empresas que contratan con el Estado. Sí, no sé si estoy equivocado. El espíritu de la ley es perfecto. Nosotros la aprobamos en ese sentido, el espíritu. Pero necesitamos una ley nueva. ¿Están de acuerdo con el espíritu, pero mataron el cuerpo? No, lo que pasa es que hay tantas modificaciones en la ley. A mí me encanta cómo el colega hoy llega con la batería de documentos y hoy, post debate, es que este comisionado esté ilustrado y está sustentando esto luego de que le han pasado alguna batería de información, pero comisionado no estuvo en la capacidad de sustentar su voto matando este proyecto. ¿Usted sustentó su voto o no? Yo no en la comisión. Mi voto, la verdad no lo hice. Pero hoy sí tiene los argumentos que no tuvo. Como secretario de la Comisión de Economía y Finanzas tuve la oportunidad de leer de manera exhaustiva. Ese día tocó leer muchos documentos, todas las emisiones de concepto por parte de las 3 entidades. Y yo decidí votar a favor. Permítanme desarrollar. Como abogada y como diputada, correcto, hay algo importante y que es lo que yo les dije en mi intervención anterior. Si realmente se quería discutir este proyecto y si los colegas que votaron en contra fueran congruentes porque dijeron, el espíritu es bueno, pero vamos a rechazarlo, ellos hubieran hecho un análisis sencillo. Aquí podemos hablar por lo menos de una norma administrativa, decreto ley, que está por debajo de la cual nosotros estamos buscando pasar en la comisión, donde dice que si a la tercera vez que a usted se le retira la licencia por haber estado conduciendo en estado etílico, se le inhabilita de por vida, no puede conducir, ya no va a tener la licencia. ¿Y por qué nadie lo ha demandado de inconstitucional? El Código Fiscal en el artículo 1088 también tiene la prohibición para contratar personas así. Hay requisitos administrativos que tienen, por lo menos, usted debe tener un paz y salvo para poder contratar. Si no lo tiene, no puede hacerlo. ¿Y por qué nadie lo ha demandado de inconstitucional? ¿Por qué no se puede aplicar el mismo principio acá? Permíteme. Uno más no, van varios, pero rapidito. Para que tenga el argumento también el diputado. Cuando la Asamblea quiere, la Asamblea trabaja. Solamente esta semana llegó a pasar en tercer debate un proyecto de la diputada Ariana Cova, donde la bancada RM había advertido que tenía avisos de inconstitucionalidad. Se bajó, se modificó y ya pasó un tercer debate de ley. Y curiosamente, en la misma comisión que está el diputado, el mismo día que plancharon el proyecto del colega Palacios, pasaron un proyecto del diputado Afú donde también se advertía que era inconstitucional. ¿Por qué el trato distinto con unos y otros? Si nosotros queremos hacer las cosas bien, lo vamos a hacer con todo. No vamos a tener discursos flexibles. ¿Qué es lo que hay que ver? Que muchas de esas empresas condenadas son donantes de campaña. Ahí está el detalle. ¿Son donantes de campaña? La verdad, por eso el voto no sé nada de su bancada. La verdad que mire que hoy yo me levanté y me di cuenta de que el respetado diputado, honorable diputado Ernesto Cedeño, dio unas declaraciones que me parecen atinadas porque él es una persona independiente y él como diputado tiene una postura muy respetuosa. Él dice que es inconstitucional esta ley porque agrede los derechos de un tercero. Inclusive un accionista se vería afectado siendo solamente parte o socio de una empresa. Esta ley transgrede inclusive los derechos humanos. Ahora, es que desde ese punto de vista no podríamos entonces legislar respecto al funcionamiento de las empresas. Don Danilo, me da la impresión. Sí, no yo, sé. Yo tengo otro punto de vista, a ver, don Hugo, bien distinto de ambos. Porque lo planteado por usted no le veo solidez en la argumentación, pero por otro lado, tampoco me pliego al hecho de que las empresas que hayan sido calificadas de corruptas, y esa calificación creo que viene de la tesis de que haya habido algún juicio que las declare corruptas. Tampoco me pliego a ese principio de que por haber sido sancionadas o condenadas por algún acto de corrupción por medio de un juicio, no puedan contratar más con el Estado. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué tengo mi aprehensión allí? Bien, conocemos a la Volkswagen.
una empresa gigantesca, realmente gigantesca, fue pillada en un acto de corrupción de grandísima escala. Alteró las emisiones de gas que se registraban en Estados Unidos. Fue sancionada en ambos países, en su país de casa matriz y en Estados Unidos. Pero a nadie se le ha ocurrido decir Volkswagen no puede volver a contratar o a ser partícipe en relaciones con los estados. Andrade Gutiérrez, Odebrecht, pasó lo mismo. HSBC en el Reino Unido pasó lo mismo. Yo comparto su criterio, pero resulta que esas empresas han sido sancionadas antes de poder seguir haciendo negocios con el Estado. No. Fueron sancionadas. Todas han sido sancionadas. Y pudieron seguir pero estuvo una sanción de por medio. Pero acá no hay ni sanción, ni hay ningún límite. Ahí está el detalle. Pero entonces el problema no es la contratación con el Estado, el problema es la eficacia de la justicia. El problema es que no hay un instrumento legal y creo que el escenario es precisamente la Asamblea para que se discuta ese instrumento legal. Claro. O yo estoy equivocado. Existe un instrumento legal. Panamá es signatario de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Lo hemos adoptado mediante ley y la Constitución en el artículo 4 dice que si lo hemos adoptado son leyes de la República y se hace esta recomendación. Es decir, que en nuestra bancada hacemos un trabajo serio. Esto no es algo que nos estamos sacando debajo de la manga. ¿Por qué si Panamá es parte de estas convenciones y es algo que se acata? Y estoy hablando de un instrumento internacional de convenciones a las cuales las empresas que usted ha mencionado también tienen que acatar. Nosotros ahora nos vamos a poner con tecnicismo y ni siquiera vamos a posibilitar un debate. ¿Dónde está lo que nosotros cuestionamos? En caso tal de que podía ser mejorado, que decimos, claro que sí, claro. Todo siempre puede ser mejorado. Pero aquí lo que llama la atención es que no se sentaron a mejorar lo que se presentó siquiera. Y hay precedentes simplemente se cerró de la puerta. proyectos que han sido modificados, pero de pe a pasta. El título ha sido cambiado y pasan. ¿Por qué aquí no se dio esa oportunidad? ¿Por qué esa falta de voluntad? ¿Por qué no la oportunidad? No es falta de voluntad. Mire que yo quisiera también hacer referencia a las palabras con las que empieza el diputado Augusto Palacios el día que hizo la sustentación de su proyecto. Él dice que va a tratar a ese proyecto como si fuera un hijo. Esto no es un hijo, es una ley de la República y los hijos son pertenencia de uno. La ley es para todos los panameños. Nosotros tenemos que ser muy serios en eso. Nosotros entendimos que él quería que su proyecto pasara, pero la verdad que teníamos una laguna jurídica muy ¿Y no la podían corregir en la comisión o en una subcomisión? El tema de las empresas diputado. es perfecto. Nosotros apoyamos de que una empresa tenga su penalidad y que de verdad no pueda ejercer ningún tipo de contrato con el país siempre y cuando haya sido incumplimiento de una obra. Diputado, eso está muy bien. ¿Cómo surge? Pero la persona no puede ser permanentemente, infinitamente castigada. Diputado, ¿cómo se llega al primer debate en una comisión? Usted es comisionado. Correcto. ¿Cómo se llega? Se debe aprobar para que pase a... No. Pero ¿cómo llega el primer debate? ¿Qué antecede el primer debate en una comisión? Se debe prohijar. Fue prohijado, sí. ¿Y qué significa prohijar? Prohijar es cuando un proyecto ya se le permite pasar a primer debate. ¿Qué significa? Prohijar significa, y lo ilustro, correcto, para que pueda hacer mejor la labor en bien de todos los panameños. Prohijar significa hacer hijo. La comisión tiene que hacer hijo el proyecto para que... Es darle vida jurídica, nosotros pero sabemos literalmente, entonces no podemos citar las palabras del diputado sacándolas de contexto diciendo que no es así. Hay que hacer hijo el proyecto de la comisión o del diputado para que se posibilite su discusión. Eso y está en nuestro reglamento interno. Entonces, ¿sobre qué estamos hablando? Son distracciones. Lo relevante aquí es que la mayoría de los comisionados negaron la oportunidad de crear un debate. Aquí tenemos que invitar a todos los actores. Claro, sí. Hay que invitarlos. La asamblea debe ser la casa del debate. Si esta es la nueva asamblea, ¿por qué vamos a traer prácticas de las anteriores? Prácticas que precisamente es lo que al pueblo panameño no le gusta. Es que acá no hay prácticas anteriores. Esta bancada de la que yo formo parte, no le tenemos miedo al debate, no le tenemos miedo a la subcomisión y nosotros venimos a trabajar. Es que eso, a mí lo que me extrañó es eso, que se cerrara la posibilidad de consulta, de debatir, de escuchar otras voces. Y me llama la atención también de que diputados nuevos de partidos hayan ido en la misma corriente de la tradición, de no hablar de temas de corrupción, porque aquí lograr una herramienta contra la corrupción es ir cuesta arriba. Fíjese, votaron en contra, usted que está en esa comisión, Manuel Cohen, que es de la vieja escuela, Arquesio Arias, que es de la vieja escuela, pero Benicio Robinson acaba de llegar, Benicio Robinson hijo, ¿no? Acaba de llegar. Ronald de Gracia acaba de llegar, usted acaba de llegar. Eso yo
No lo logro entender. ¿Cómo la sangre nueva, aunque sea de partido, no esté por las nuevas tendencias de que, óyeme, tenemos que darle más herramientas al Estado para luchar contra la corrupción? Yo no lo logro entender como ciudadano. Básicamente, yo con toda humildad entiendo que la pena accesoria no puede ser mayor a la pena principal. Pero se puede corregir en el instrumento legal. ¿Por qué no lo podemos tener discutieron? una ley que tenga tantos vicios y modificarla a tal manera? ¿Por qué mejor no creamos una nueva? Que es lo que le planteamos al diputado Augusto Palacio. Y esa sí la vamos a apoyar, porque no tiene una laguna jurídica. O sea que la nueva propuesta que viene, usted la va a apoyar. Claro que la voy a apoyar, porque el espíritu de ir en contra de las empresas corruptas es lo que nosotros queremos, y eso lo apoyamos, pero que no transgreda a la persona natural de manera permanente. Eso es lo que no queremos. Así que va por el camino, ya tienen un voto adicional en la comisión. Bueno, tendrían un voto más en la comisión. Es que ese es el punto al que yo voy. Ese es el punto al que yo quería ir. El daño permanente, a mí, me parece solamente recurrible en condiciones muy especiales, muy especiales. O sea, tú no afectas una fuente de trabajo, tú no afectas a una empresa, tú la sancionas y la obligas a entrar por el carril de la legalidad. Ahí está el detalle, como decía el filósofo, pero eso hay que discutirlo pero en la comisión. Puede entrar en el debate. Y tiene que entrar en el debate. Si se permite la discusión. Pero cerrar la puerta a la discusión no es el camino correcto. Aquí cerraron las puertas al debate. Y ahí está el detalle, que le cerraron la puerta al debate. En todo caso, tendríamos que decir que el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Contrataciones Públicas ¿y por qué no hicieron y la lo mismo con el Procuraduría de la proyecto del Administración diputado fueron Afu? los que cerraron las puertas? Y nosotros como diputados leímos esos documentos. ¿Por qué no se hizo con y otro aprobamos proyecto? eso? Ese ¿Por mismo qué no día, se en esa hizo misma con otros comisión, proyectos que se han citado que también aquí en esta mesa? El compañero mismo día se corrigieron dijo que en el era debate. Inconstitucional. No, Ok. se pasó tal cual. Ok. Y le acabo de dar ejemplos en la asamblea donde usted formó parte del debate del proyecto de la diputada Ariana Cova. El proyecto se le presentaron modificaciones ya pasado. Claro. En la Comisión de Ambiente, el diputado Lenín también tuvo un proyecto de agua y se modificó en una subcomisión. Sí, pero vuelvo a lo y que, salió con lo que mejor. inicié. ¿Por qué en este caso, este proyecto que toca un tema tan sensitivo e importante como es la corrupción, simplemente se plancha, se mata y no se permite ser ni discutido ni modificado cuando no ha sido la práctica hasta ahora? ¿O es que van a tener un nuevo precedente? Es que no es viable, no se le puede dar vida jurídica Pero a una porque ley ese con no tantos y otro vacíos. sí. Vamos a hacer una ley nueva que tenga todos los Lo artículos de invito una a que manera trabajemos y bien se establecida. modifique, pero Claro, no eso es lo que podemos queremos. matar proyectos. Dejemos el tema hasta ahí por ahora. Hay que Gracias a los discutir. dos por habernos acompañado. El país debe tener una sola bandera en la lucha contra la corrupción. Y negarnos a discutir el tema es cerrarnos las puertas hacia donde queremos llegar, y que es precisamente la política de la que nos ha hablado el presidente de la República. No deja de sonar extraño que sus aliados en la Asamblea estén caminando en otra dirección, y lo quiero dejar ahí. Esto no quiere decir que nosotros condenemos a las empresas de manera perpetua, no. Yo creo que hay suficiente legislación a nivel mundial, tal como usted lo señala, que nos sirve de referencia. Pero negarnos a discutir el tema de corrupción y cerrar la puerta, por ahí no va el asunto. Creo que ahí sí se falló, veremos si se corrige, ya veremos entonces con la nueva propuesta. Así concluimos el día de hoy, gracias por acompañarnos, a ustedes por la sintonía y el próximo domingo juntos otra vez, primero Dios. Bendiciones.